Jerusalén despierta bajo la luz dorada del amanecer. Sus imponentes murallas reflejan el sol. Las banderas ondean al viento. El pueblo camina seguro por las calles. Israel vive su momento de mayor esplendor. En el centro de la ciudad, el palacio del rey domina el horizonte. Y dentro de él está el hombre que nadie imaginó que algún día gobernaría. El rey David, el antiguo pastor de ovejas, el niño olvidado en el campo, el joven que enfrentó a un gigante llamado Goliat. Ahora es rey, pero no solo rey. Es símbolo de victoria, de valentía, de favor divino. Las naciones vecinas temen su nombre. Los generales lo respetan. El pueblo lo ama. Los salmos que compuso resuenan en los templos. Ya ha vencido guerras imposibles. Ha escapado de la persecución del rey Saúl. Ha conquistado Jerusalén. Ha traído el arca de la alianza al corazón de la nación. Está en el punto más alto de su vida, y es precisamente ahí donde habita el peligro, porque cuando todo va bien, el corazón empieza a relajarse, y cuando el corazón se relaja, la vigilancia disminuye. Ya he pasado por cosas peores. Esto no me afectará. Era primavera, la estación en que los reyes salían a la guerra. Los campos estaban lo suficientemente secos para el avance de los ejércitos, los caminos firmes, los hombres preparados. Era tiempo de conquista, y una vez más Israel marchaba a la batalla. Los generales organizaban las tropas, los soldados afilaban sus espadas, los caballos relinchaban al amanecer. Joab lideraba el ejército, pero el rey se quedó. David no estaba enfermo, no estaba herido, no estaba incapacitado. Simplemente decidió permanecer. Tal vez estaba cansado, tal vez demasiado confiado, tal vez creía que su presencia ya no era necesaria. Después de todo, ya había vencido guerras imposibles, ya había enfrentado gigantes, ya había consolidado el reino. El imperio estaba estable, los enemigos estaban debilitados, el pueblo estaba seguro. Ellos saben lo que hacen. Quizá pensó, y por primera vez, mientras sus hombres marchaban al campo de batalla, el rey permaneció en el palacio. Estaba en el punto más alto de su vida. Y es precisamente ahí donde habita el peligro. El palacio estaba en silencio, sin consejeros apresurados, sin estrategias urgentes, sin el sonido metálico de armaduras ajustándose, solo el suave eco de los corredores de piedra. David despertó más tarde aquel día. No había reunión militar, no había informe inmediato, no había urgencia, había tiempo, demasiado tiempo. Caminó lentamente por los salones. Los sirvientes se inclinaban. Los guardias mantenían postura firme. Todo bajo control. Todo tranquilo. Y es precisamente en la tranquilidad cuando la vigilancia comienza a adormecerse. Al atardecer, el sol empezaba a descender detrás de las murallas de Jerusalén. El cielo teñido de naranja y oro. David sube a la terraza del palacio. Desde lo alto, la ciudad parecía pequeña, ordenada, sometida a su autoridad. Observa, respira profundamente. No hay sonido de guerra, no hay tensión, solo el viento. Y entonces, sus ojos se mueven. Casas abajo, techos de piedra, patios interiores. Y en uno de esos patios, movimiento. Una mujer. Ella no sabe que está siendo observada, simplemente vive su rutina, purificándose. El agua corre por su cabello. El reflejo del atardecer toca su piel. Y en ese instante, algo cambia. No en el entorno, sino en el corazón del rey. Ningún ejército frente a él, ningún gigante desafiándolo, ninguna espada levantándose. Solo una mirada, y el corazón comienza a dialogar consigo mismo. Es solo una mirada. Soy el rey. Nadie tiene que saberlo. La guerra ahora ya no es externa, es interna. Y a diferencia de las batallas anteriores, esta no tiene público, no tiene cánticos de victoria, no tiene testigos, es silenciosa,
pero es la más peligrosa de todas. David podría bajar del techo, podría apartar el rostro, podría volver al interior, pero permanece. Y cuando permanecemos donde no deberíamos estar, la tentación gana tiempo. Y cuando la tentación gana tiempo, echa raíces. Llama a un siervo. ¿Quién es ella? La pregunta parece simple, pero ya revela algo. El corazón comenzó a moverse en la dirección equivocada. El siervo responde: es Betsabé, esposa de Urías el Eteo. Esposa, una palabra que debería haberlo terminado todo, pero no lo termina. Y en ese momento, el hombre conforme al corazón de Dios comienza a actuar según el impulso de su propio corazón. A veces el mayor error de nuestra vida no comienza con un gran pecado, comienza con una pequeña decisión, el día en que debimos irnos, pero nos quedamos. Porque la caída rara vez comienza con una acción, comienza con la distracción. La noche aún cubre Jerusalén, el terraza está en silencio, pero ahora el silencio no es neutral, es cómplice. David permanece inmóvil por unos segundos después de escuchar el nombre. Esposa. La palabra resuena dentro de él, pero no encuentra suficiente resistencia. No desciende, no ora, no retrocede. Decide. Y cuando un rey decide, el mundo a su alrededor se mueve. David vuelve a entrar en el palacio. La cámara lo sigue desde atrás, atravesando corredores iluminados por antorchas. Las paredes de piedra parecen observar. Llama discretamente a dos siervos, sin alzar la voz, sin vacilar. Solo una frase corta: tráiganla. Ningún trueno en el cielo, ninguna voz divina interrumpiendo, solo pasos apresurados resonando en los corredores. El pecado ahora tiene dirección. La puerta del palacio se abre lentamente. Betsabé entra. No hay música romántica, no hay intercambio prolongado de miradas. Hay tensión. Ella no vino a seducir, fue llamada. Y cuando un rey llama, rara vez alguien se niega. La cámara no muestra detalles íntimos, muestra el ambiente, antorchas ardiendo, el sonido del viento, puertas cerrándose, corte seco, oscuridad. La mañana siguiente, el palacio parece igual. Los sirvientes continúan sirviendo, los guardias siguen de pie. El sol nace sobre Jerusalén como si nada hubiera ocurrido. Pero algo invisible fue sembrado, y el pecado siempre crece en lo invisible antes de aparecer en lo visible. Días después, un sirviente se acerca con cautela, un pequeño rollo de pergamino en sus manos. David está sentado aparentemente tranquilo. El sirviente lo entrega. David lo abre. La cámara enfoca solo sus ojos mientras lee. Una sola frase: estoy embarazada. Silencio. No hay música. Solo el sonido distante de la ciudad. Ya no es deseo. Es consecuencia. Ya no es impulso. Es riesgo. Ya no es secreto. Es vulnerabilidad. El mismo hombre que venció gigantes ahora enfrenta algo que no puede derrotar con espada. El corazón se acelera. El pensamiento corre. Podría confesar. Podría asumir la responsabilidad, podría arrepentirse, pero el miedo comienza a hablar más fuerte que la conciencia. Y cuando el miedo toma el control, nace la mentira. El error no terminó en la decisión, allí apenas comenzó. Porque cuando intentamos encubrir el pecado, multiplicamos sus consecuencias. La guerra que comenzó con una mirada, ahora se convertirá en una batalla por sobrevivir. Y esta vez, no habrá canto de victoria. El sol comenzaba a descender sobre Jerusalén cuando David tomó su decisión. La ciudad estaba envuelta en una falsa tranquilidad. Vendedores recogiendo sus mercancías, sacerdotes atravesando los patios del templo, el viento levantando el polvo de las calles de piedra, pero dentro del palacio el aire era pesado, tenso, cargado de algo que no se veía, pero se sentía. David mandó llamar a Urías. Un mensajero partió apresuradamente hacia el campo de batalla, donde el ejército de Israel aún luchaba. La orden era clara, pero el motivo
Nadie necesitaba saberlo. Días después, Urías cruzó los portones de la ciudad. Aún llevaba consigo el olor de la guerra. Sudor, polvo y hierro. Su armadura marcada por el combate. La mirada firme. Los pasos disciplinados de quien vive en constante estado de alerta. No había vacilación en él, solo lealtad. Cuando entró en el palacio, David lo recibió con una sonrisa ensayada. ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo va la guerra? Las preguntas eran estratégicas, formales, superficiales. Urías respondió con respeto. Habló del campo de batalla, de las dificultades, de la resistencia del enemigo. Su voz era firme, pero su corazón aún estaba allí, entre tiendas, escudos y espadas. Entonces vino la invitación, dicha con aparente generosidad. Baja a tu casa, lava tus pies, descansa. Era el gesto de un rey bondadoso, al menos en apariencia. David incluso envió un presente tras él, una porción especial de la mesa real, un favor, un incentivo silencioso. Pero aquella noche algo inesperado ocurrió. Urías no fue a su casa, no cruzó la puerta donde su esposa lo esperaba, no tocó la comodidad de su propia cama, no abrazó lo que legítimamente le pertenecía. Durmió a la puerta del palacio, en el suelo frío, junto a los siervos del rey. Cuando David lo supo, sintió que el malestar subía en su interior como un calor incómodo en el pecho. Mandó llamar nuevamente a Urías. ¿No has venido de viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y entonces llegó la respuesta, no como acusación, sino como honra. El arca, Israel y Judá permanecen en tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados al aire libre. ¿Cómo podría yo ir a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, no haré tal cosa. Cada palabra era un espejo. El arca de la alianza estaba en tiendas. Los soldados estaban en el campo. La guerra aún rugía. Y Urías eligió la solidaridad en lugar del confort. Eligió la honra en lugar del privilegio. Eligió la lealtad en lugar del placer. Delante de él estaba David, el rey ungido, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero en aquel momento, ¿quién parecía mayor? La integridad de Urías iluminaba lo que David intentaba ocultar. Era imposible no comparar. Un hombre luchando para proteger a su nación, otro luchando para proteger su reputación. La honra de Urías no necesitaba gritar, simplemente existía. Y cuanto más brillaba, más revelaba las sombras en el corazón del rey. A David no le gustó lo que vio, porque a veces la confrontación más dolorosa no viene de un enemigo armado, sino de un hombre íntegro que sin saberlo expone nuestra caída. La noche cayó sobre Jerusalén como un manto pesado. El palacio estaba en silencio. Las antorchas ardían lentamente en los corredores de piedra. Afuera la ciudad dormía, pero dentro de un aposento aislado, el rey no encontraba descanso. David estaba sentado frente a una mesa de madera oscura. Un pergamino abierto reposaba ante él. Una lámpara de aceite titilaba, proyectando sombras inquietas en la pared. Su mano sostenía la pluma. Vaciló por un instante, no por falta de inteligencia, sino porque cada palabra que estaba a punto de escribir atravesaría a un hombre. La tinta tocó el pergamino. Coloquen a Urías al frente de la batalla más intensa. La pluma volvió a deslizarse y luego retrocedan. Simple, directo, irreversible. No hubo explosión de ira, no hubo gritos, solo estrategia fría. David dobló la carta con cuidado. La selló con el sello real. El peso de la cera caliente parecía más ligero que el peso de la decisión. A la mañana siguiente llamó a Urías, el mismo hombre íntegro, la misma mirada firme, la misma lealtad intacta, y puso en sus manos el pergamino sellado. Urías recibió la carta con reverencia, se inclinó, partió, sin saber que contra su pecho llevaba su propia sentencia de muerte
Días después, el campo de batalla volvió a rugir. El sonido metálico de las espadas resonaba. Los gritos se mezclaban con el choque de los escudos. El polvo subía como una niebla sofocante. Urías avanzaba en la primera línea. Firme, valiente, leal hasta el final. Los enemigos presionaron. Y entonces, el movimiento combinado. Los soldados comenzaron a retroceder. Un paso, luego otro. La línea se abrió. Urías permaneció, solo, odiado. Luchó con la misma honra con la que había hablado ante el rey. Pero la multitud lo envolvió y cayó. El polvo se asentó. La guerra siguió. Como siempre sigue. Días después, un mensajero entró apresurado en el palacio. Se inclinó ante el rey. Relató las pérdidas. Habló de la intensidad del combate. Y entonces dijo: Urías el Eteo ha muerto. Un breve silencio. El rostro de David no se quebró. Su voz salió controlada. La espada devora tanto a este como a aquel. Como si fuera solo un hombre más. Una baja más. Una estadística más de la guerra. Pero el cielo escuchó. El silencio de aquella noche no estaba vacío. Era testigo. Porque hay decisiones que parecen resueltas en la tierra, pero siguen resonando en la eternidad. Pasaron los meses. El escándalo no resonó por las calles. No hubo rebelión. No hubo denuncia pública. Betsabé fue llevada al palacio, vestida como reina, protegida por guardias, rodeada de altos muros. El bebé nació. Su llanto llenó los corredores de piedra. Los siervos sonrieron. La vida siguió. En la superficie todo parecía resuelto, organizado, cerrado. Pero había una frase que no resonaba en los corredores, resonaba en el cielo. Esto desagradó al Señor. Ninguna espada fue levantada, ningún ejército marchó, pero el trono invisible fue movido. Entonces Dios envió a Natán, no con espada, no con soldados, sino con una historia. Natán entró al palacio como cualquier otro día. No gritó, no acusó, simplemente comenzó a contar. Había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños, el pobre tenía solo una pequeña corderita. La había criado como a una hija, comía de su mesa, dormía en sus brazos, era todo lo que él tenía. Un viajero llegó a la casa del hombre rico, y en lugar de tomar un animal de su propio rebaño, tomó la única corderita del pobre, la preparó, la sirvió. Silencio. David se levantó del trono. Sus ojos ardían. Su indignación era real. Ese hombre merece morir. Pagará 4 veces lo que ha hecho. Justicia. Firme. Inmediata. Natán no retrocedió. No elevó la voz. Solo sostuvo la mirada. Y entonces dijo: Tú eres ese hombre. El aire pareció desaparecer de la sala. Las antorchas seguían ardiendo. Los guardias permanecían de pie. Pero todo era diferente, porque en ese instante no era un profeta ante un rey. Era un hombre ante Dios, sin ejército, sin música, sin corona que lo protegiera. La historia no era sobre una oveja, era sobre poder, deseo, abuso, muerte. El silencio volvió, pero ahora no era el silencio de la estrategia. Era el silencio de la exposición. El rey estaba desnudo ante el cielo, y no había argumento capaz de vestir su culpa. El silencio aún pesaba en el aire cuando David finalmente cedió. No fue el trono lo que lo sostuvo. No fue la corona lo que lo protegió. Fue el peso de la verdad lo que lo derribó. Cayó, no ante los hombres, sino ante el cielo. Sus rodillas tocaron el frío suelo del palacio. La piedra que tantas veces había sostenido decisiones de guerra, ahora sostenía a un hombre vencido. No hubo defensa. No hubo justificación. No hubo explicación elaborada. Solo una frase. Simple. Desnuda. Irreversible. He pecado contra el Señor, sin culpar a Betsabé, sin culpar al deseo, sin culpar a las circunstancias. Lo asumió.
Y de aquel suelo de vergüenza nació un clamor que atravesaría siglos. Ya no hablaba un rey, hablaba un pecador. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva dentro de mí un espíritu firme. No me eches de tu presencia. Las palabras no eran políticas, eran desesperadas. Sabía que podía perder un reino, pero no podía perder la presencia. El perdón llegó, silencioso, inmerecido, real. Pero el perdón no canceló la consecuencia. Días después, el llanto que antes había resonado como celebración volvió a llenar los corredores. Esta vez no era alegría. El hijo enfermó. El palacio se llenó de tensión. Los siervos caminaban en silencio. Los médicos entraban y salían del cuarto. El aire parecía demasiado pesado para respirar. David se retiró. No vistió ropas reales. No se sentó en el trono. Se acostó en el suelo. Ayunó. Oró. Lloró. El polvo se pegaba a su rostro. La barba quedó empapada de lágrimas. No suplicaba por reputación. Suplicaba por misericordia. Durante 7 días luchó en oración. Pero el niño murió. El anuncio no llegó en un grito. Llegó en susurros por los corredores. Los siervos temían decírselo al rey. Pero él lo percibió. Levantó el rostro. Y supo. El silencio que siguió no fue el de la culpa, fue el de la pérdida. Se levantó, lavó su rostro, cambió sus vestiduras, entró en la casa del Señor y adoró. Los siervos no entendieron, pero David comprendió algo que pocos comprenden. La disciplina duele, pero el abandono sería peor. El dolor resonó por los corredores del palacio, no como escándalo, sino como consecuencia. El hombre que comandaba ejércitos ahora aprendía a ser quebrantado, y a veces es en el quebrantamiento donde Dios comienza a reconstruir. La espada no se apartó de la casa de David. La palabra pronunciada por el profeta no era una amenaza vacía, era semilla. Y las semillas crecen, incluso cuando no queremos. Los años pasaron. El reino prosperaba por fuera. Las fronteras estaban seguras, los ejércitos eran fuertes, el nombre del rey aún era respetado, pero dentro de los muros del palacio algo estaba roto. Los hijos crecieron bajo la sombra del poder, pero también bajo la sombra del silencio. Entonces vino la primera grieta visible. Amnón deseó a su media hermana Tamar, deseo no confrontado, impulso no disciplinado, fingió debilidad, manipuló las circunstancias. Y dentro de un cuarto cerrado, la honra fue aplastada. Tamar salió rasgando sus vestiduras, ceniza sobre su cabeza, llorando no solo por sí misma, sino por aquello que jamás podría restaurarse. ¿Y el rey? David se enojó, pero no actuó. Tal vez porque reconocía ecos de su propio pasado. Tal vez porque la culpa antigua debilitaba su autoridad moral. El silencio volvió, pero ahora el silencio era cómplice. Pasaron los años. Absalón, hermano de Tamar, no olvidó. Su mirada cambió. Su sonrisa se volvió calculada. Esperó 2 años. Y entonces, en un banquete, ordenó que Amnón fuera muerto. Sangre respondió a sangre. La casa comenzaba a derrumbarse. Absalón huyó. David lloró por el hijo muerto. Lloró por el hijo distante. Lloró, pero aún cosechaba lo que había sembrado. El tiempo pasó. Absalón regresó, pero no volvió como hijo arrepentido. Volvió como estratega. Se detenía a las puertas de la ciudad. Escuchaba al pueblo. Tomaba sus manos. Prometía justicia. Poco a poco robó el corazón de Israel. Y un día llegó la noticia. Absalón se ha proclamado rey en Hebrón. El palacio entró en pánico. El rey poderoso, el que había enfrentado gigantes, ahora huía de su propia capital. Jerusalén quedó atrás. David subió el monte llorando, descalzo, con la cabeza cubierta. No era solo miedo, era reconocimiento. La espada no se había apartado de su casa. Un padre huía de su hijo. El reino se dividía. El pueblo se confundía. Y todo había comenzado en una azotea, en una tarde aparentemente común,
con una decisión privada que nadie vería, pero las decisiones privadas raramente permanecen privadas. Crean ondas, y las ondas alcanzan orillas que nunca imaginamos. El hombre, conforme al corazón de Dios, aprendió de la manera más dura. El perdón restaura la relación, pero las decisiones dejan marcas. Y a veces, el mayor campo de batalla no es contra enemigos externos, sino dentro de la propia casa. La historia parece distante. Reyes, palacios, guerras, profetas, pero las caídas no pertenecen solo a los tronos. Comienzan en lugares mucho más silenciosos. No comienzan en el escándalo. No comienzan en la exposición. No comienzan cuando todos están mirando. Comienzan antes, en el pensamiento que nadie confronta, en el deseo que nadie corrige, en la pequeña concesión que parece inofensiva. David no fue destruido en un campo de batalla, fue vencido en una azotea. Y quizá la pregunta no sea, ¿cómo cayó un rey? Tal vez la pregunta sea, ¿dónde comienzan nuestras caídas? Porque toda ruina pública nace de una decisión privada. Y toda decisión privada se toma cuando nadie está mirando, o casi nadie. David no cayó cuando vio a Betsabé, cayó cuando dejó de vigilar, cayó cuando creyó que era demasiado fuerte para caer. Toda caída comienza en lo invisible, en el pensamiento alimentado, en el deseo no confrontado, en la elección que parece pequeña. Tal vez hoy tú estés en una azotea. Nadie ve tus decisiones, pero Dios sí. Y antes de que la caída ocurra, Él aún advierte, la historia de David no termina en vergüenza, termina en gracia, porque el arrepentimiento lo restauró. Y eso significa que incluso después de la caída, hay un nuevo comienzo.